Hay secretos que la tierra prefiere mantener enterrados bajo raíces milenarias, y hay hombres que, por desgracia, nacen para desenterrarlos. Mi nombre es Aranda. Durante más de 20 años, mi oficina no tuvo paredes, sino la inmensidad de la Sierra Norte. Para muchos, este lugar es un paraíso de pinos y aire puro, pero para los que llevamos el uniforme de guardabosques, la sierra es un organismo vivo, una entidad que te observa mientras caminas. Antes de aquella noche de 1994, yo era un hombre de lógica. Creía en la biología, en la cadena alimenticia y en que cada sonido del bosque tenía una explicación racional. Había visto incendios devoradores que convertían hectáreas de vida en cenizas en cuestión de minutos, y tormentas eléctricas que parecían el mismísimo fin del mundo golpeando las cumbres. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la quietud absoluta de aquella madrugada. No era una noche común. El bosque suele ser ruidoso, el viento entre las hojas, el crujir de las ramas, el canto nocturno de los búhos. Pero esa noche, el silencio era antinatural, pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. La niebla no bajó del cielo de forma natural, emergió del suelo, brotando de las grietas de la tierra, densa y gris como el humo de una hoguera vieja, devorando los pinos uno a uno hasta que mi realidad se redujo a los escasos 3 metros que alcanzaba mi linterna vieja. Recuerdo que mientras caminaba hacia la torre de vigilancia, mi mente empezó a divagar en las historias que los viejos del pueblo contaban en las cantinas. Hablaban de los miméticos, seres que no pertenecen a nuestra evolución, algo que quedó atrapado en este mundo cuando las leyes de la física aún no estaban escritas. Decían que el bosque tiene memoria, y que a veces esa memoria intenta tomar forma humana. En aquel entonces, yo me reía. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los turistas y mantener a los niños lejos de los barrancos. Pero esa noche, mientras la niebla envolvía mis botas, sentí por primera vez que la sierra me estaba evaluando. A las 3 de la mañana exactamente, llegué a la cabaña de control. El frío era punzante, uno de esos fríos que parecen morderte los huesos. Al entrar, la radio emitió un pitido sordo. No era una señal de la central, no era una voz humana pidiendo reporte. Era estática pura, pero tenía un ritmo. Era rítmica, constante, sonaba casi como un latido de corazón amplificado por los altavoces oxidados. Intenté ajustar la frecuencia, pero la perilla se sentía caliente al tacto. De repente, la estática cesó y un silencio aún más profundo inundó la habitación. Fue entonces cuando, desde lo más profundo del bosque, surgió un grito. Fue un alarido seco, desgarrador, que pareció vibrar en las paredes de madera. Pero lo que me hizo soltar la linterna no fue el dolor que transmitía ese grito, sino la identidad de la voz. Era mi voz. Era mi tono exacto, mi cadencia, mi misma forma de pronunciar las vocales. Y lo que decía me heló el alma: Aranda. Por favor, abre la puerta. Hay algo aquí conmigo. Me quedé petrificado, con el corazón martilleando contra mis costillas. Sabía con total certeza que yo era el único ser humano en un radio de 20 kilómetros. Mis compañeros estaban en el relevo en la base central. Lo que fuera que estaba afuera, en la penumbra, me conocía. Sabía mi nombre, conocía mis miedos, y lo más aterrador de todo, sabía cómo sonar exactamente como yo. El instinto de supervivencia es una fuerza extraña. En lugar de esconderme, la adrenalina me obligó a tomar el reflector de mano y salir al porche. Necesitaba ver. Necesitaba que mis ojos desmintieran lo que mis oídos habían escuchado. Al encender la luz potente, el haz de luz cortó la niebla como un cuchillo, revelando una escena que desafiaba cualquier explicación biológica. Entre los troncos de los pinos centenarios, una silueta se movía. Pero no se movía como un animal o una persona.
Se estiraba de forma imposible, sus extremidades eran demasiado largas, con articulaciones que parecían doblarse en ángulos prohibidos. Su piel, si es que se le podía llamar así, no tenía vello ni poros, tenía la textura de la corteza quemada, grisácea y rugosa. No corría hacia mí, se deslizaba, manteniendo la misma distancia pero ganando terreno cada vez que yo parpadeaba. Sentí una presión inmensa en el pecho, como si el aire me fuera robado. Intenté gritar, intenté insultar a esa cosa o advertirle que estaba armado, pero de mi garganta no salió absolutamente nada. Fue en ese momento cuando comprendí el verdadero horror, mi propia voz no estaba en mi garganta porque esa cosa la tenía en su poder. La figura se detuvo a escasos metros de la luz del reflector. Bajo el haz de luz, vi su rostro, o mejor dicho, la ausencia de uno. Era una superficie lisa que empezaba a moldearse, a imitar mis rasgos mientras yo miraba. Levantó su mano deforme, una mano con dedos que terminaban en puntas afiladas, y repitió exactamente el mismo gesto de terror que yo estaba haciendo. No era un depredador buscando carne para alimentarse, era algo mucho más siniestro. Era un espejo buscando una identidad. No quería devorar mi cuerpo, quería mi vida, mi lugar en el mundo, mi esencia misma. Quería convertirse en Aranda y dejarme a mí como una sombra vacía en el bosque. Retrocedí tropezando hasta entrar de nuevo en la cabaña. Cerré la puerta y puse todos los cerrojos, incluso aquellos que nunca antes habíamos usado. Me hundí en un rincón, lejos de las ventanas, con la escopeta cargada descansando sobre mis rodillas temblorosas. Durante las siguientes 4 horas, viví en un infierno psicológico. No hubo ataques violentos, no hubo golpes contra la puerta. Hubo algo peor, susurros. El ser empezó a hablar a través de la madera. Usaba mi voz, pero ahora era una versión distorsionada, como un disco rayado. Empezó a susurrar mis secretos más profundos, cosas que nunca le había dicho a nadie, traumas de mi infancia, errores que cometí hace años y que creía haber olvidado. ¿Recuerdas el incendio del 82, Aranda?, decía la voz desde el otro lado de la pared. Sabemos que no fue un accidente. Sabemos lo que hiciste. Cada palabra era un dardo envenenado. La entidad estaba excavando en mi conciencia, extrayendo cada dato para completar su transformación. Escuché cómo sus uñas, largas como cuchillos de obsidiana, rascaban suavemente la madera de la puerta, creando un sonido chirriante que me hacía querer arrancarme los oídos. Déjame entrar, solo necesito un poco más de ti, suplicaba mi propia voz con un tono de súplica que me hacía dudar de mi propia cordura. En un momento dado, miré por la rendija de la ventana y vi que la niebla ya no era gris, era casi negra, y dentro de ella, cientos de ojos pequeños y brillantes parecían observar mi agonía. No era solo un ser, era el bosque entero reclamando lo que creía suyo. Cuando el primer rayo de sol empezó a filtrar entre las copas de los árboles, la presión en el aire desapareció de golpe. La niebla se disipó como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí un bosque que parecía el mismo de siempre, pero que yo sabía que estaba marcado. Salí al porche con las manos temblorosas y lo que vi me confirmó que no había sido un sueño. En la madera maciza de la puerta de entrada, había 3 surcos profundos, tallados con una fuerza inhumana, como si garras de hierro hubieran intentado abrirse paso hasta mi refugio. Renuncié a mi puesto esa misma tarde. No pedí explicaciones, no esperé el fin de mes. Bajé al pueblo y entregué mi placa y mi uniforme. Los oficiales veteranos que recibieron mi informe no hicieron preguntas. Me miraron con una mezcla de lástima y reconocimiento, una mirada que decía, tú también lo viste. Ellos lo sabían. Todos los que han pasado suficiente tiempo en la Sierra Norte saben que hay límites que no deben cruzarse y voces que no deben responderse. Hoy vivo en una ciudad ruidosa, rodeado de cemento y luces de neón.
El ruido del tráfico y el caos de la gente son mi refugio, porque el ruido oculta el silencio que tanto temo. Pero incluso aquí, en las madrugadas cuando la ciudad se calma y la niebla baja sobre el asfalto, a veces escucho un susurro desde el pasillo de mi apartamento, una voz familiar que me llama por mi nombre. Si alguna vez caminas solo por la montaña y sientes que el bosque guarda un silencio demasiado profundo, no busques la causa. Si escuchas que alguien te llama con tu propia voz, por lo que más quieras, no respondas. Porque lo que te llama no busca compañía, ni ayuda, ni amistad. Busca reemplazarte paso a paso, palabra a palabra. Este ha sido el expediente Aranda, una historia recuperada de los archivos que nadie quiere abrir. Soy la voz de Archivo Abierto. Si tienes una experiencia que desafía la lógica, déjala en los comentarios, pero ten cuidado, nunca sabes quién podría estar escuchando al otro lado de la pantalla. Suscríbete para desenterrar las verdades que el mundo prefiere mantener en la sombra. La sesión ha terminado. El archivo queda guardado.